Bueno, buenas noches. Vamos ahora con la ronda de preguntas y respuestas por parte del doctor. Em, Vayan haciendo sus Sí. preguntas al, La, al chat. la última pregunta de la sala anterior, me preguntaban si las heridas no se suturaban en los centros ambulatorios. La respuesta es depende de la provincia y depende del lugar en que estés, evidentemente. Mientras más rural sea el centro, es posible que vayas a tener que realizar una atención directa tú. Pero en la mayoría de los casos no deben realizarse las suturas. Incluso en la mayoría de los casos no tienes cómo realizarlas. Yo tuve la particularidad de poder trabajar tanto público, ya, disculpen todos, mutearon a la mayoría de la gente. Ok, yo tuve la particularidad de poder trabajar tanto en salitas o en centros ambulatorios de atención primaria, como en este momento en el hospital. Y bueno, yo tenía la particularidad de no tener ni siquiera un equipo de sutura para poder suturar en la salita. Es porque el sistema de salud está orientado para no hacerlo. Es decir, el servicio que está estandarizado en los centros de atención primaria es referir al paciente cuando tiene una herida. Así que la mayoría no va a poder suturar en la salita. En caso de la atención prehospitalaria es mejor no hacerlo, porque ya igual lo tienes que referir. Y así evitas un problema mayor, porque si los pacientes muchas veces no quedan conformes con el tratamiento estético que se puede realizar. Y siempre es mucho más fácil manejarlo cuando eres especialista y cuando tuviste que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico para resolver alguna herida, que si es realizado por un médico general, donde van a ser muy acuciosos. La realidad de Argentina es que los, los, los aciertos no se recompensan adecuadamente y los errores se castigan muy duro. Entonces es mejor limitar la atención a lo que dice el sistema de salud y no extenderse más allá, porque se pueden meter en un problema legal. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Con respecto al manejo que hacemos en Venezuela en la fractura abierta, eh, cuando nos llegaba, antes de hacer la reducción, se hacía un lavado con 1000 cc de solución 09 y posteriormente a la reducción 1000 cc más. Luego se procedía al vendaje y si era necesario se subía a piso de traumatología para que ellos continuaran con el tratamiento. La otra pregunta es con Sí. respecto al sistema privado. Si te llega en una clínica privada, un sanatorio privado, para hacer una sutura y no tenemos traumatólogo, ¿qué nos recomienda? Sí, primero voy a responder la segunda pregunta para continuar con el tema de las heridas. En el sistema privado, la realidad es que todos los médicos son muy celosos con su trabajo, ¿sí? Recuerda que una sutura es una prestación para un cirujano, para un traumatólogo o para un cirujano plástico. Normalmente ellos suelen pedir ellos realizar mismo la sutura, pero siempre es bueno conversarlo. Cuando estás en un sistema privado tienes una mayor comunicación con los especialistas y quizás un poco más de confianza. Así que, bueno, preguntar no está de más y si el especialista no quiere acercarse, en ese caso sí podrían realizarla ustedes, pero siempre preguntando y nunca ir primero a realizar la atención. Y con respecto a la otra pregunta, con respecto al manejo de las fracturas abiertas, efectivamente la limpieza profusa con solución 09 de la herida es muy importante, pero muchas veces no está disponible. Si pueden hacerla, sería maravilloso, porque así, por un medio de barrido, pueden eliminar algunos detritos que se encuentran dentro de la herida. Pero tratando de no demorar demasiado la atención, sería mejor reducir la herida, limpiar de manera superficial la misma para no producirle tanto el dolor al paciente, colocar medios estériles que cubran la herida y no permitan su comunicación con el exterior, y por último, inmovilizar la fractura para que no realice lesiones a las partes blandas circundantes. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay unas preguntas por acá en el chat. Déjame verlas. En el hospital, primero la pregunta, la acepción que nos hace que en la municipalidad de Febrero sí se pueden suturar cosas leves, y
Hay algunos sitios donde las suturas muy sencillas pueden realizarse. Incluso hay veces que no necesitan sutura y simplemente con medios de afrontamiento como Steri-Trips pueden ser resueltas ese tipo de heridas. Pero la mayoría, cuando ya pasan a un plano profundo o se vuelven un poco más complejas, siempre son referidas. En lo particular, yo les recomiendo que si la lesión es en miembros y es muy pequeña y pueden realizar la sutura, háganla. Pero si la lesión ya involucra zonas visibles como la cara, por ejemplo, nunca realicen una sutura, independientemente del tamaño de la misma, porque suelen ser más satanizadas los errores en esa zona que en otras. ¿Sí? Con respecto a la pregunta sobre quiénes son los encargados de realizar las suturas en el hospital, el hospital público en el que yo trabajo es bastante similar al hospital donde trabajo en Venezuela con respecto a su organización. En ese punto, la sutura la realizan dependiendo de la zona o el segmento lesionado. La cara la realizan los cirujanos plásticos, los miembros la realizan los traumatólogos y el tórax o la cabeza la suelen realizar los cirujanos. No desconozco si es así en todos los centros o si es una particularidad de mi centro. Lo que sí te puedo decir es que en privado las lesiones en los miembros sí o sí son de los traumatólogos, por una cuestión prestacional, ¿sí? Porque la prestación al final, la obra social la va a pagar como una prestación del traumatólogo. Te va a exigir un sello de traumatología para que pueda pagarte la misma. Entonces, está bien estandarizado que debe hacer cada quien. Sí, tengo varios amigos en Río Negro. Debido a la distancia o a la tardanza que pueda tener ese sistema de comunicación entre los diferentes niveles de atención, efectivamente tienen que realizar tratamientos que van más allá de la convencionalidad del resto de Argentina. Incluso te diría yo que en esas zonas muchas veces tienes que estabilizar mucho mejor al paciente antes de poder referirlo o para poder mantenerlo, porque tengo amigos que tardan hasta 8 horas en poder recibir atención en ambulancia e incluso otros que están tan alejados que únicamente a través de helicópteros pueden recibir ambulancia. Entonces, claro, como le dije, siempre individualizar los casos, pero siempre su ambulatorio va a tener una guía de lo que deben hacer estandarizada por la provincia en la que están. En este caso, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, en Chubut o más hacia abajo, donde la atención es más limitada, la, la atención en salud primaria incluye también una atención a nivel medio en el mismo ambulatorio que donde les permite a ustedes realizar este tipo de procedimientos. Como te digo, incluso, por ejemplo, si tienes un síndrome compartimental, es posible que tengas que realizar tú misma la fasciotomía para poder liberar la presión y evitar que pierda un miembro, cosa que pueden hacer ustedes mismos, pero deben evitar si tienen la posibilidad de que alguien más lo realice, es mejor que lo realice alguien más. Albert, por aquí están preguntando cómo es el manejo de las mordeduras de perros, cómo es el manejo acá en Argentina, tanto heridas mínimas como complejas. Sí, Juan me preguntó esto. Perfecto. Juan, las mordeduras de animales debería manejarse igual en todos lados, ¿sí? Por una cuestión teórica, las mordeduras caninas no son altamente contaminadas, así que muchas veces incluso no ameritan recibir antibiótico-terapia. Lo que sí es que debes evaluar el perro, tienes que saber o mantenerlo en control, debes reportarlo porque ese perro lo van a mantener en observación para saber si tiene otras patologías como la rabia, por ejemplo. Y muchas veces, aunque no debería ser el estándar normal, para cubrirse la espalda, estos pacientes sí reciben antibiótico-terapia basado en la posibilidad de un agente antimicrobial gram positivo, por lo tanto. En Argentina les gusta mucho la amoxicilina. Yo sigo tratándolos con la cefalosporina de primera generación. Sobre las suturas o no, depende de la complejidad de la herida, pero normalmente, si son mordeduras caninas, podrían suturarse. Si son mordeduras de otro tipo de animal, pueden ser mucho más contaminadas, e incluso mordeduras de humanos, que son muchísimo más contaminadas que las caninas, no deben suturarse, deben dejarse abiertas para el tratamiento.
pregunta que hacen por aquí es ¿cuánto tiempo dura para el codo de niñera, para desaparecer? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dura en desaparecer el codo de niñera? El codo de niñera es una subluxación del codo, no va a desaparecer por sí solo. Hay que hacer la reducción inmediata de esa fractura. Sucede principalmente por las características anatómicas del codo de los nenes, de los chicos, y al producir una tracción tienen una debilidad de cierto ligamento que está bien desarrollado en los adultos, y ese ligamento le permite a la cabeza del rayo salirse de su sitio, y por lo tanto hay que volverla a colocar para evitar complicaciones a futuro. Aquí me preguntan si una persona que tuvo una lesión en mano y llega a la guardia con la mano inflamada y con signos de flebosis, aunque no tenga fractura, debe ser referida al traumatólogo, dependiendo. Si hay una puerta de entrada hacia los planos profundos con una herida, sí debe ser referida. Si no hay una puerta de entrada hacia planos profundos, puede ser tratada con mucha observación, ya que al ser una zona muy pequeña y tiene compartimientos pequeños, pueden tener también complicaciones por el nivel de traumatismo o por la energía de ese traumatismo. Una pregunta que hace Jennifer, pero no se entiende, Jennifer, ¿qué quieres decir con que un paciente pediátrico, por ejemplo? Creo que Jennifer fue la misma que preguntó sobre la mano. Sí, efectivamente, si solamente tienes un aumento de volumen por un traumatismo en la mano y tienes la manera de hacer una rayos X, que no es común en los centros de atención primaria, ves que no tiene una fractura y no tiene ninguna puerta de entrada hacia planos profundos, puedes tratarla. Colocando antiinflamatorios, inmovilizando y colocando medios físicos en la mano para tratar de disminuir el dolor de ese paciente y observándolo siempre, primero las 24 horas para saber que no hizo un síndrome compartimental, y ya posterior, si postergar o alargar un poco las consultas, puede ser semanal para ver cómo va la evolución de ese paciente. En caso de que llegue a tener cualquier signo de infección, hay que referirlo de inmediato. De todas maneras, Jennifer, los pediátricos también tienen una alerta. Se escucha súper poco, Indira. Característica, la diferencia la también. No te escucho mucho, pero bueno, voy a continuar aquí otras preguntas que Mónica Santilli me pregunta que si podría explicar de nuevo la inmovilización de la cadera. Sí, en palabras más coloquiales para que puedas entenderlo, hay que envolver la cadera con lo primero que tengas en la mano. Una sábana, puede ser aquí le dicen camisolín a las batas, puede ser la misma ropa del paciente que te permita, sin apretar demasiado, estabilizar o mantener la tensión, una tensión particular sobre la pelvis, alrededor de las dos espinas ilíacas que pasen desde la parte posterior hacia la parte anterior, y apretar un poco sin hacer demasiado esfuerzo en presionar esa cadera, ¿no? Es para mantener estable, no para apretarla, porque puedes partirla. Bueno, y con respecto a esto, doctor, Sí. ¿qué nos recomiendas para seguir adelante con este ciclo de charlas que puede ser un tema relevante con respecto a la traumatología? Ya que nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de médicos que por el tema de la convalidación y por el tema de que han migrado a muchos otros países, duran 2, 3, 4 años sin ejercer, o inclusive son médicos recién graduados que nunca tuvieron experiencia rural ni de artículo 8 en Venezuela y están comenzando. ¿Cuál sería el aporte para seguir haciendo próximas charlas con respecto a proponer un tema? No sé, está bastante interesante Creo que lo más... lo de la faja lumbar, perdón, de cadera en la fractura. Sí. Fíjate, la primera recomendación para esos chicos es que siempre hay algo en el paciente politraumatizado que es más importante que las fracturas. Así que les recomiendo primero hacer un buen ATLS para tener un buen manejo de los pacientes politraumatizados, y en el mismo ATLS suelen manejar el tratamiento de las fracturas de pelvis, o por lo menos el que yo hice en algún momento. Aquí lo hacen, no estoy seguro si es gratuito o no, pero me parece que es una buena herramienta que pueden tener para el manejo de los traumatismos, sobre todo el manejo prehospitalario, ¿no?
Y adicionalmente, quizás en un futuro podamos organizar lo suficiente para realizar algún tipo de curso sobre la inmovilización con férulas, porque la inmovilización con yeso no es muy útil para el médico general, ¿sí? Ya que el yeso circular muchas veces no, o nunca deberían utilizarlo. De hecho, hacer un yeso circular los puedes poner a hacer ustedes mismos un síndrome compartimental por apretar demasiado un miembro. ¿Me explico? O Así inclusive, que disculpa, quizás, eh, la inmovilización para traslado, que muchas veces y por eso, lo desconocemos la en el manera de país. realizar una férula, cómo colocar una férula, cómo confeccionar una férula, ya sea con yeso o con otros materiales que tengamos disponibles, quizás pueda ser un curso interesante o un manejo práctico interesante, pero bueno, si es conmigo, lamentablemente va a poder ser solamente a los de Buenos Aires o a los que vengan. Muy bien, muy bien. El síndrome compartimental puede aparecer posterior a la inmovilización, incluso 24 horas posterior, dependiendo de qué, incluso menos, dependiendo de cuán apretado hayan colocado la inmovilización. El tacto para saber qué tan tenso debes colocar un yeso, qué tan tenso debes colocar una guata o una venda, se adquiere con el tiempo, no es algo sencillo, es algo que debes entrenar. Por lo tanto, yo no te recomendaría hacer nunca un yeso circular y en tal caso que vayas a realizar un vendaje, realizarlo de manera que las cosas que quieras sujetar queden ahí, pero que no apriete demasiado la piel porque puede producir un problema. Sospecho que la doctora Siski trabaja para un gobierno extranjero para buscar y vender el virus. Eso Con respecto a la otra pregunta que me hiciste sobre todos esos chicos que están un poco desesperados por ejercer esto, bueno, nada, esperar, darle tiempo al tiempo, las cosas realmente llegan. Si bien muchas veces pueden tardar un poco, ahorita estamos en una situación difícil desde el punto de vista país y desde el punto de vista mundial con el tema del coronavirus. Tarde o temprano se van a reactivar las convalidaciones. Yo, yo agarré bastante esperanza el año pasado cuando convalidaron más de 700 personas, así que tarde o temprano va a llegar su convalidación. Este año quizás no vayan a ser 700, no sé, puede que sí, puede que no, depende de cuándo terminemos el problema de la pandemia. Pero a partir que ya comiencen a salir unas pocas, van a fluir con bastante buen ritmo. Bueno, doctor, y para culminar, de parte de la Junta Directiva, de la doctora Indira Costa y de la doctora Marian Rubio, queremos darle las gracias por tomarse este tiempo para dar esta charla. Los felicito, de verdad, excelente información. Terminando. A mí me Sí, sirvió está terminando el... mucho y quería invitarlos a las próximas charlas que están muy buenas, de verdad. ¿no? Lo Que no otro alcanza. es- Llévatelo. ya va. No, está terminando, no vas a escuchar ni siquiera la despedida. Gracias, Albert. Sí, Eh, Tailo 2 está hablando mucho. curso para que lo planifiquemos juntos. Sí, Próximo curso, ¿me escuchas? sí, ahora sí te escucho. Ok. Bueno, entonces ahí te quedan las dos últimas preguntas para despedir. Si llegara un traumatismo, esguince, fractura y tu accidente laboral, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Se deriva al ART o a la obra social? Miguel es el que puede saber. Normalmente se deriva al ART, pero normalmente esos pacientes, dependiendo si fue un accidente laboral realmente, normalmente no suelen llegar de ti, ¿sí? Quizás tengan una atención prehospitalaria privada con algún sistema de ambulancia particular y ese sistema de ambulancia ya sabe a qué médico debe referirlo, porque el Bueno, ART no muchas veces está dirigido a una clínica particular, sino a un médico particular. sí, Entonces, siempre el paciente va a tener esa información. de todas maneras, como recomendación, todas las personas que vayan a atender cualquier tipo de lesión por obra social que corresponda a un accidente laboral, deben dejarlo por escrito, tanto en el libro de atención y hacer siempre un informe médico de que atendieron a un paciente de accidente laboral. ¿Por qué? Porque esto va a pasar a una investigación médica siempre que está hecha por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y si nosotros no hacemos un buen informe para referir al paciente en el momento que atendemos en una obra social un paciente por accidente laboral o enfermedad profesional, vamos a estar complicándole el trámite a proseguir que va a tener este paciente.
que puede conllevar a dilataciones innecesarias y los abogados de ese paciente, que siempre va a tener abogados porque es un accidente laboral, pueden abrir una demanda hacia el médico, ¿ok? Por mala praxis. Ojo ahí. Lo otro es, bueno, quería darle también las felicitaciones por estar trabajando y mucho éxito en su carrera acá en Argentina, doctor. De verdad. Muchas gracias. Y bueno, Marian, cuando podamos, cuadramos el curso y lo hacemos. Seguro, seguro que sí. ¿Vale? Chao a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.